Hola a todos, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa, a este curso que se llama Diferencias Culturales y Protocolo de Negocios Internacionales. Sean bienvenidos a Centro CEGI, ya saben que nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este curso. Y bueno, pues mi nombre es José Martínez, me presento brevemente, he tenido la oportunidad por mis actividades personales y profesionales de poder trabajar en empresas internacionales, incluso vivir en el extranjero, estudiar en el extranjero. Y siempre para mí fue un gran, digamos, un gran honor, un gran privilegio el poder tener esta interacción entre diferentes culturas. A veces me pasaron cosas chistosas porque yo no entendía qué estaba sucediendo del otro lado, ¿verdad? Y a veces me pasaron cosas muy tristes o muy graves que no debían de haber pasado si yo hubiera entendido estas diferencias culturales y los protocolos de negocios que entran en comunicación cuando estamos trabajando, cuando estamos comunicándonos con personas de otros países. Generalmente creemos que cuando vamos a hacer negociaciones internacionales, lo importante es básicamente saber, pues, cómo dar la mano, cómo dar la tarjeta, cómo hacer digamos, este protocolo que ya conocemos y simplemente es cambiarlo de darlo con tu tarjeta con la mano, darlo con las dos manos, por ejemplo, si estás en Asia, etcétera. Pero fíjense que realmente el resultado más importante cuando hay una negociación internacional o una diferencia cultural son cosas que no se ven a la primera vez, sino que son cosas más internas de la persona, de cómo esa persona y esa cultura han evolucionado en la historia, cómo han evolucionado como naciones y a partir de ahí generan una serie de valores en conjunto como sociedad que hacen que se comuniquen de forma diferente a la que realmente pues tienes tú, porque tú viviste en otra cultura. Entonces, no se trata solamente de cómo saludar o de cómo hacer una presentación sencilla de la persona que estás haciendo hacia otra persona, sino se trata de entender psicológicamente, entender emocionalmente qué es lo que cada cultura está viviendo, qué es lo que cada cultura tiene detrás de sí y por qué. Y lo que vamos a ver en este curso básicamente te va a ayudar con 8 escalas que desarrolló Irene Meyer y a partir de ahí vamos a entender mucho de lo que está detrás del pensamiento de una diferencia cultural y de cómo puedes tú comunicarte y trabajar con estas culturas de forma más eficaz. Hoy en día, a pesar de todo lo que está sucediendo a nivel, digamos, internacional y que podrías decir, no, es que a mí, ¿para qué me sirve si realmente pues nunca viajo tanto? O al contrario, tú puedes decir, no, es que yo viajo muchísimo y por eso me interesó tomar este curso. Lo importante es entender que cada día vamos a tener más interacción internacional. ¿Por qué? Porque simplemente tú en tu correo electrónico, aunque no viajes, vas a poder recibir correos electrónicos de clientes, de proveedores de otros países e incluso la forma en que escriben, en cómo se están manifestando en esa forma escrita, puede hacer que tu negociación sea un éxito o sea un fracaso total. Entonces, no necesariamente tienes que viajar para ya empezar a vivir estas diferencias culturales. Y la idea de este curso es que tú al entender este contexto puedas trabajar mejor esta parte y ser más exitoso, puedas ser más exitosa en estas relaciones internacionales. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar un poquito diciendo algo que es la llave, la llave, la llave para cualquier cultura. Cualquier cultura va a responder favorablemente a una sonrisa. Y básicamente aquí tenemos una frase que dice William Arthur Ward y él dice, a warm smile is the universal language of kindness. Una sonrisa cálida es el lenguaje universal de la amabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Me gustó esta frase porque básicamente cuando ahora que tú termines este curso y entiendas mucho de por qué se comportan de cierta forma ciertas culturas,
lo más importante es que tú tengas esa sonrisa, pero no solamente en tu cara, sino también en tu corazón. Y esto significa tener apertura. Cuando nosotros nos acercamos a algo desconocido, en especial a alguien desconocido, y le sonreímos, esa es la primera llave para abrir cualquier comunicación. Y esto quiere decir también que seamos flexibles. Muchas veces pensamos que nuestra cultura lo es todo, que como nosotros vivimos y conceptualizamos el mundo es como deben ser las cosas. Y esto sucede porque, bueno, pues en realidad es lo que conocemos, ¿no? ¿Cuántas veces, por dar un ejemplo, los americanos viajan a otros países y se enojan porque la gente local no habla inglés? Porque el taxista, porque la persona del mercado, porque la persona... Y se enojan y se molestan y es como decir, pero ¿cómo es posible que esta persona no hable inglés cuando ellos en realidad están yendo a otro país? Y son ellos los que tienen la discapacidad de comunicarse porque no se tomaron el tiempo de aprender esa lengua o porque no la conocen. Entonces, ciertamente, eso es una visión muy, digamos, a mi modo, a mi forma de ser. Yo soy americano y tú tienes que hablar inglés porque ahora, pues, nosotros somos los que traemos los dólares, ¿no? Sin embargo, este enfoque centrado o egocentrista, pues lo que hace es precisamente crear choques, ¿no? Cuando en realidad nosotros cuando viajemos debemos de tener esa apertura y entender que la forma en que yo hablo, en que yo me comunico, puede ser correcta o no. Entonces, aquí es justamente de eso se trata esta forma que te estoy diciendo. Comienza con una sonrisa en tu cara y en tu corazón para abrirte a estas culturas y que puedas aprender de ellas. No hay nada más maravilloso para mí que los viajes y no hay nada más maravilloso que vivir, pero no la ciudad solamente, sino a las personas, cómo son, cómo viven, qué piensan, qué hacen. Y este es justamente el objetivo de este curso que vamos a ver. Y bueno, como yo te decía, hoy vivimos ya en un mundo totalmente globalizado. No importa dónde tú vivas, ya tienes acceso a poder ver videos en cualquier lengua del mundo. Puedes ver también tus correos electrónicos que pueden llegar de cualquier parte del mundo instantáneamente. Hoy generalmente, actualmente estoy haciendo varios proyectos, uno con España, uno con Inglaterra, aquí en México, y lo que me sucede es que tengo diferentes horarios, ¿no? En realidad tengo incluso un reloj donde tengo un par de horarios de otras partes del mundo para saber exactamente ellos qué están viviendo en ese momento, si es de noche, si es de día. Y en este sentido, pues así estamos, ¿no? En realidad, todo lo que hago con Europa es muy temprano, todo lo que hago con Canadá, por ejemplo, tiende a ser muy tarde para mí, pero para ellos es temprano. Y esto también influye en cómo tú te vas sintiendo, porque obviamente dependiendo del horario que tú tienes, es como tú vas a estar en el día. Entonces, poder saber manejar un network global te va a servir muchísimo también para entender cómo puedes manejar mejor y más eficientemente tus relaciones de negocios. Como yo te decía, realmente hoy no importa que viajes o no viajes, las comunicaciones, los negocios son internacionales y sobre todo si viajas, bueno, pues eso es increíble, porque si viajas, realmente cuando tú viajas vas a tener como claves visuales de qué está sucediendo. O sea, tú vas a una ciudad y empiezas a ver un poco cómo se comporta la gente, cómo se viste. Por ejemplo, cuando estuve en Milán, recuerdo lo increíble que era simplemente estar en la calle y ver a la gente y parecía una pasarela. La gente con súper elegante, con ropa increíble y te da un feeling de cómo son los milaneses, ¿no? Y sin embargo, te vas a otras ciudades, en China, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que colgaban la ropa de las ventanas y entonces, aunque fueran edificios súper modernos, que seguramente era caro vivir en ese edificio, la gente colgaba la ropa con una escoba y la sacaba a orear al sol, ¿no? Entonces,
todo este tipo de claves que tú ves en el ambiente te ayudan muchísimo para saber más o menos por dónde va una cultura a otra. Sin embargo, si no viajas, es importantísimo que entonces entiendas de otra forma o te culturices de otra forma. ¿Por qué? Porque si no viajas, no entiendes todo, no tienes estas claves visuales y tú asumes que la calle se ve como cualquier calle de tu país, de tu ciudad. Y cuando tú visitas, si tú visitaras ese país, verías que es totalmente diferente y entenderías quizás un poco más el contexto. Entonces, por eso es muy interesante que podamos aprender juntos y entender cómo cada cultura se desarrolla y qué va desarrollando según lo que va necesitando. Y bueno, pues para empezar, voy a dar el contenido que vamos a ver. Esto está muy sumarizado, ahorita lo vamos a ver mucho a detalle, pero en primera instancia vamos a ver patrones culturales, que es cómo perciben la vida. Y es que cada uno de nosotros, incluso cada uno de nosotros, percibe la vida de forma diferente a partir de lo que nos sucedió con nuestros padres, a partir de lo que vivimos en situaciones delicadas o muy buenas, a partir incluso de nuestro ADN, ¿no? Podemos ser a lo mejor muy optimistas, a lo mejor muy pesimistas, y en este contexto también las culturas pueden llegar a ser culturas que son más tendientes hacia el optimismo o culturas que son más tendientes hacia el pesimismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos patrones culturales los vamos a ver en el siguiente video y creo que van a ser súper interesantes porque son una forma diferente de percibir nuestro alrededor. Lo segundo que vamos a ver son 8 escalas. Estas escalas son de las diferencias culturales principales sobre las cuales tú vas a tener mejores herramientas para negociar internacionalmente. Si tú entiendes estas escalas, vas a poder entonces decir, ok, esta cultura tiene esta forma de comunicarse. Esta cultura tiene esta forma de evaluar el desempeño. Esta cultura ve la figura de liderazgo de tal forma. Y entonces, en esta escala, que es, digamos, como una línea en la cual tenemos dos extremos, vas a ver, dependiendo de dónde se encuentra el país, cómo se va a comportar. Y te tienes tú que centrar en el área donde tú estás, o sea, en tu país, digamos, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a hacer énfasis en México y vamos a comparar México dentro de esa línea contra otras culturas y cómo tendríamos que movernos para poder ser más empáticos con cada una de ellas. Estas 8 escalas las desarrolló, como mencioné anteriormente, Eileen Meyer. Es una americana que nació en Minnesota y vivió casi todo el tiempo allá, pero ya de adulta, ella trabaja ahora en París, está casada con un francés y ha entendido cómo en esa escuela de negocios donde ella trabaja y es investigadora, cómo estas 8 escalas afectan cuando se hace un grupo intercultural, interracial. Y por último, vamos a ver algunas conclusiones con tips que te pueden apoyar para que tú puedas desarrollarte mucho mejor en el contexto internacional. Bueno, pues esto es lo que vamos a aprender. La verdad es que me da muchísimo gusto que estés acercándote a este programa porque sé que te va a servir muchísimo. Por favor, trae un cuaderno, trae una pluma, apunta y porque esto realmente es súper interesante que lo tengas por escrito. Hay que recordar que pedagógicamente, si tú haces el ejercicio de escribir lo que ves visualmente, se queda mucho más en ti. Entonces, es una gran recomendación que te doy. No solamente escucha, y claro, como el programa lo vas a tener disponible, lo puedes oír varias veces, pero en alguna de las ocasiones, siéntate y apunta lo que consideres que te llame más la atención, que realmente sientas que te va a servir mucho para que tu cerebro junto con tu mano se coordinen y en esa instancia queden clavados mucho más como un aprendizaje que vas a tener de mayor forma y más eficaz y que cuando lo necesites va a venir hacia ti. Entonces, sean bienvenidos a este curso. Nuevamente, mi nombre es José Martínez y vamos a comenzar con el siguiente video.